¿Qué hay, amigos? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a su canal favorito, Eclosión Bichera. Yo soy Fernando Sevilla y en este video les voy a hablar un poco sobre mi experiencia con este problema de los ácaros. Así que, ¡comencemos! Bien, amigos, pues a raíz de que en el video pasado comenté que tenía un problemilla de ácaros, algunas personas me estuvieron preguntando al respecto y pues este video es más que nada para chismearles cómo estuvo este asunto, ¿no? Cómo es que comencé con este problema de ácaros y más o menos qué es lo que se está haciendo para solucionarlo. Entonces, pues trataré de ser breve, pero no prometo nada, yo ya me conozco, entonces mejor pónganse cómodos. Ya valió madres entonces, Empecemos. Para los que ya han seguido pues este canal, tendrán más o menos un contexto de esta situación y de todas formas, para los que no, pues vamos a tratar de hacer un resumen y de ahí partimos. Resulta ser que hace aproximadamente 6 meses que fue el evento de Animalia, el pasado, porque ahorita ya estamos a unos días de este nuevo evento, me traje 3 pitones bola que pues yo ya había comprado antes del evento, pero pues ahí me las entregaron. Las 3 venían del mismo criador y pues ese día me las entregaron, me las traje. Esas 3 serpientes las puse en cuarentena. Yo tengo un cuarto, tengo mi cuarentena en un cuarto aparte para evitar cualquier problema. Las puse las 3 en cuarentena. Rápidamente tuve problemas con una que pues terminó por morirse. Si no se sabe en esa historia, por ahí tengo un video en el que hablo de cuando se me murió y incluso tengo un video de cuando le hacen su necropsia. Por aquí en la descripción de este video les dejo los links para que si quieren ir a ver esos videos. Pero bien, se me murió esa serpiente y las otras 2 venían también con parásitos, porque la que se me murió venía con parásitos. Las otras 2 también traían parásitos, entonces pues las llevé al veterinario. De hecho llevé a las 3 al veterinario desde antes de que, obviamente, ¿no? Desde antes de que se me muriera la otra, la llevé al veterinario, ya me dijeron de los parásitos y pues se trató de solucionar el problema. Lamentablemente pues no se pudo y la serpiente pues falleció. Las otras 2 pues se les estaba haciendo su tratamiento de los parásitos. Entonces la llevé, cuando se me murió la serpiente, yo la llevé a que le hicieran la necropsia y al hacerle la necropsia, ahí se ve que tenía ácaros. Tenía ácaros la serpiente. Entonces, por esa razón, yo dije, a lo mejor las otras, pues si las 3 traían parásitos, a lo mejor las 3 traen los ácaros también. Cuando llevo yo a su segunda revisión al que le pusieran su segunda desparasitación a las otras 2 serpientes, yo iba con esa idea de los ácaros, entonces, pero tonto yo, pues se me andaba olvidando. Entonces saco a la primer serpiente, le dan su desparasitación, la revisa, dice el veterinario ya se ve mejor, ya con esta desparasitación tiene que quedar, sale, ya la guardo y todo. Después saco la otra serpiente, igual la revisan, su segunda desparasitación, dice el veterinario todo bien, parece que va bien. Y ahí es cuando me acuerdo de esta onda de los ácaros y le digo, oye, ¿y no puedes revisarla a ver si esta no trae ácaros como la que se murió? Me dice, sí, ¿cómo no? Y pues ya la revisa y todo y me dice, no trae ácaros, viene pues en cuanto a eso, ¿no? Y yo dije, acá todo dar, entonces muy bien. Ya la guardé. Y así lo dejé. Tonto yo lo sé. Sí, estoy de acuerdo. Así lo dejé. La otra, pues ya no me la revisó de los ácaros, solamente esta. Pero yo, pues ya después dije, ay, esta ni me la revisó. Pero dije, bueno, no pasa nada, pues si trajera, pues traerían las 2. Entonces, pues no pasó nada. Ya, ahí terminó esa situación. Las traje nuevamente a cuarentena, las dejé en cuarentena como tenía que ser.
y ahí se quedaron las 2 serpientes. Después de un tiempo, una vez, porque una de esas 2 serpientes que todavía sobrevivieron, que sobreviven, a la fecha sobreviven, una de esas, pues yo la tengo aquí, pero realmente es de mi sobrino, que pues tuvo mi mal ejemplo de tener reptiles y quiso una serpiente, no lo dejaron tenerla en su casa, me la trajo para acá. Y digo, ya les cuento el chisme, si vamos a contar el chisme lo vamos a contar completo. Entonces así fue, esa era de mi sobrino y precisamente fue la que no revisaron de los ácaros en esa ocasión. Entonces, un día que viene él a limpiarle a su serpiente, me dice, oye, ¿qué es esto? Y me enseña un animalito que él traía en la mano. Y digo, ay, Dios mío, pues a lo mejor parece un ácaro, pero le digo, la verdad no estoy seguro, yo ni los conozco, nunca he visto uno. Y de hecho, tengo una foto por ahí de ese ácaro. Por aquí se las pongo. Y otra foto que después de que él aplasta pues el animalito y se ve como sangre. Entonces dije, pues los dos pensamos, a lo mejor es un ácaro. Entonces revisamos a la serpiente y la estuvimos ahí como, pues sí, como según nosotros revisando lo mejor posible y no le encontramos absolutamente nada. Y yo dije, bueno, yo he escuchado que esto de los ácaros es un relajo y cuando una serpiente tiene ácaros, se atasca de ácaros y encuentras ácaros en el sustrato, en el topper, en todos lados. Anduvimos buscando, no encontramos absolutamente nada. Dije, bueno, pues quién sabe, a lo mejor no era un ácaro, ¿no? Como no sabemos, los dos par de mensos. Exactamente. Dije, pues a lo mejor no era un ácaro, era otro insectillo o algo por ahí que no es de peligro ni nada. Pasó el tiempo y pues ya no, o sea, hasta se nos olvidó, yo creo, ¿no? Ese asunto, no pasó nada. Después, él me dice que encontró otra vez en el topper, encontró 1 o 2 animalillos. Y yo dije, caray, entonces ya se me hizo más raro, pero dije, pero debería de haber más. O sea, yo, por lo que yo he escuchado, eso se ve mucho, o sea, es muy evidente. Y así nada más de a 1, de a 2, se me hace raro. Entonces, como que otra vez lo dejamos pasar. Y por ahí en ese tiempo compré mi Rey Negra mexicana. Y por si las flies dije, no, mejor no la meto esa cuarentena, a lo mejor me la meto directo con los demás animales. Y incluso le platiqué al criador, ¿no? Al que me vendió la negrita y cómo estaba la cosa. Y me dijo, pues yo te recomiendo que la metas directo con los demás. Dice, prácticamente yo te garantizo que no trae nada porque esta ni siquiera la saqué de la incubadora. O sea, no tuvo contacto con otros animales. Está bien. Y yo, pues aunque sé que eso no se debe de hacer, ni aunque te juren y perjuren que no tiene nada, pues yo dije, bueno, pues nos vamos a arriesgar y la metí directamente con los animales que yo sabía que estaban bien para no ponerla en la cuarentena y que fuera, dije, ¿qué tal si sí tiene ácaros aquella y me la contagia, ¿no? Entonces, pues ya la metí allá a la negrita y con la negrita pues no he tenido ningún problema. Pasó el tiempo y llegó el momento en que se acabó la cuarentena, ¿no? O sea, ya pasó el tiempo que por lo que yo sé y como yo lo manejo es unos 3 meses más o menos de tenerlas separadas. Y dije, bueno, pues ya vamos a sacarlas de la cuarentena esas serpientes. Pero luego volví a pensar en esta situación y dije, ¿qué tal si tiene ácaros? Entonces mejor esa la dejo en cuarentena. Pero la otra sí la pasé. Dije, esta sí la paso. Que también está mal, supongo, ya pensándolo en retrospectiva, ¿no? Porque pues si están juntas, se tendrían que llenar la otra. Pero bueno, yo la pasé con los demás reptiles y dejé a esa solita. Pasó el tiempo y otra vez le encontró mi sobrino pues animalillos. Entonces dije, esto no está bien, entonces pues, a lo mejor sí son ácaros. Total que él la llevó su serpiente al veterinario. Y cuando la llevó, yo no fui, yo no vi ni nada, pero resulta ser que sí, que tenía un montón de ácaros y por lo que me dicen que muchísimos ácaros.
Yo no sé dónde los tenía porque pues según nosotros le buscábamos y no le encontrábamos nada. ¿Y por qué será? Total que la serpiente la dejaron allá, pues digamos, hospitalizada. Y, pero me estoy saltando algo. Antes de que se la llevaran al veterinario, o sea, tiempo antes de que se la llevaran al veterinario, tal vez un mes mínimo, fue que me llegó mi otra serpiente, la Hypo, que les mostré también aquí en algún video cuando me llegó. Y la puse en cuarentena, junto con aquella de los ácaros. Entonces, ya que se llevan esta al veterinario, dicen, confirman que sí tenía ácaros y se la quedan allá para darle tratamiento y pues quitar eso, yo dije, valió gorro. Ahora, pues, para pronto la Hypo que estaba junto a ella debe de tener ácaros. Y la otra, que había estado con ella mucho tiempo desde que llegó y que ya había yo pasado al otro cuarto, dije, seguramente también los tenía. Y yo la pasé para acá y ahora ya todo se me debe de haber contagiado. Entonces, pues ya estaba yo que me llevaba la tristeza, por no decir otra cosa. Y dije, ¿y ahora qué hago? Entonces, pues ahí anduve investigando y todo. Y hablé con algunos criadores que conozco. Y varios me recomendaron el famoso Hot Shot. No sé si lo conozcan, pero aquí les pongo una imagen. Que es un pues antiácaros, ¿no? Pero también hay mucha gente que dice que ese Hot Shot es peligroso, que puede intoxicar a los animales y todo. Entonces, pues ahí estaba entre qué hacer. Pero dije, bueno, pues sí, es que si ya tengo ácaros en todos lados, necesito hacer algo pues ya rápido. Compré el Hot Shot. Y luego, ya que lo compré, me dice mi sobrino que el veterinario, pues con el que llevó a su serpiente, decía que pues podía venir él aquí a la casa a revisar a todos los animales. Entonces dije, bueno, pues sí, pues que venga, pagamos, ya pagaré por la revisión, ¿no? Y pues por el tratamiento, ni hablar. Se tiene que hacer. Y entonces aguanté el Hot Shot, dije, bueno, que venga, que las revise y ya luego vemos qué onda. Vino el veterinario, las revisó, empezó por el cuarto donde están los que supuestamente están sanos, ¿no? O sea, no por la cuarentena, por el otro cuarto. Y las empezó a revisar y resulta ser que ninguna tuvo ácaros. Ninguna. Y yo dije, que a todo dar. Entonces, pues la que pasé de allá para acá no traía y pues no se me hizo ese relajo. Pero la Hypo, que sigue en cuarentena, de hecho hasta la fecha, dije, ahí sí valió gorro, porque unos días antes de que viniera el veterinario, yo encontré, no en ella, sino en el topper, sobre el papel de estraza, un animalillo chiquitito. Y dije, caro, valió gorro. Entonces dije, pues es así estoy seguro que tiene ácaros, pues ya que me la revisen y que le den el tratamiento. Total que la revisa el veterinario y me dice que tampoco tiene. Y entonces yo dije, pues qué bien, pero dije, pero pues entonces ¿qué? Pues solamente que ese animalito que haya visto haya sido otra cosa o no sé. Entonces me dice el veterinario que no tiene ácaros y que pues nada más había que esperar 10 días más porque es lo que tardan los huevecillos y pues tal vez tenía huevecillos y por eso no se veían los ácaros. Ya pasaron más de esos 10 días, yo la he estado revisando y pues no se le ve absolutamente nada. Entonces, pues en teoría con esta situación yo quiero pensar que no tengo ácaros ya aquí. Dios te oiga. Y la única afectada fue aquella otra serpiente que de hecho sigue en el veterinario, la siguen tratando, no sé bien yo con qué ni cómo, pero la siguen tratando para eliminarle todos los ácaros. Y pues aquí, al parecer, no hay nada. Y de todas formas, sigo con la espinita, así como diciendo, no por decir que el veterinario no sepa ni nada, pero digo, ¿qué tal si por ahí tiene y no se los encontró él, ¿no? O algo así. ¡Relájate! Pero pues no, o sea, al parecer no hay.
Pero de todas formas, pues yo esta serpiente del video pasado que la puse por ahí en el piso mejor, pues sí la puse separadilla por cualquier cosa para asegurarnos mientras de esta situación. Y pues básicamente esa es la cuestión, ¿no? Ese es el chismecillo, ¿no? De estas serpientes con ácaros. Y pues yo nada más, pues lo que me queda a mí aquí al momento de experiencia y que quiero compartirles, es que no se vayan con esa finta que yo me fui de que si un animal tiene ácaros se le ven así fácilmente y rápido se ven en el sustrato y en el topper y todo, porque en este caso no fue así. Lo checábamos y no le encontrábamos nada, o una de dos, ¿no? O de plano como que se esconden muy bien y no son tan fácil de detectar, o nosotros estamos muy mensos, que tampoco me sorprendería, puede ser la segunda. Pero pues ahí para que ustedes estén al pendiente de esa situación y no dejen pasar tanto tiempo, pues mientras más pronto ataquemos este tipo de problemas, pues más rápido se van a solucionar. Ahora lo que yo pienso hacer nada más es sí poner el hot shot como de manera preventiva, ponerlo afuera de los toppers, no adentro ni nada más afuerita a una distancia prudente para que esté ahí por si acaso. Pero pues sí, yo ya estaba, la verdad, bien preocupado por la situación. Y pues pues ahorita ya estoy un poquito más calmado. Y luego que ahorita ya se viene Animalia y yo regularmente no regreso de Animalia sin más animales. ¡No empieces, Manuel! Entonces no quiero traer más animales y que tener el problema. Al parecer no lo tengo, al parecer no hay problema ya aquí de ácaros, entonces pues ya podré traer con más confianza otros animales. A ver si se nos pega algo, ¿no? Tampoco es seguro que venga algo, pero yo espero que sí. Y pues ya les estaré presumiendo después. Pero pues así las cosas, así está esta situación. Por lo pronto, de todas formas, tengo separada en mi segunda cuarentena la última serpiente que me llegó, y en la cuarentena pues sigue la hypo, que es más, se las voy a mostrar rápidamente, vamos, para que la vean. Pues miren, esto es lo que yo tengo como cuarentena, y pues aquí está solita esta muchacha con su placa, su termostato y todo, ¿verdad? Y pues aquí les voy a mostrar, sirve que ustedes ahí me echan la mano, a ver si ven, miren, a ver si ven algún ácaro. Como les digo, miren, hasta aquí en la tapa, que la tapa es blanca, pues yo digo se debería de ver fácil, pero pues resulta que no es tan así. Y pues aquí está esta muchacha que también es de color clarito y pues se le deberían de ver, según yo, ¿eh? Pero yo ya no confío en nada. Total que yo sigo revisándola siempre, me fijo en el papel de estraza, en el topper y todo. Y pues ella se ve bien, y sobre todo que también aquella que sí tuvo los ácaros, sí, pues ya en retrospectiva sí dio señales de alarma. Que bueno, esa no sé si realmente sea por los ácaros, pero como que no tenía muy buena digestión, tardaba mucho tiempo de repente en hacer del baño, y era algo como que sí me daba como cierta preocupación y no sabía a qué atribuírselo. Y todavía sigo sin saberlo, a lo mejor eso no tiene que ver con los ácaros, pero bueno, tenía algo diferente a las demás. Y la otra cosa es que de repente se metía mucho al agua, lo cual sí he escuchado que tiene que ver con los ácaros, que cuando andan con los ácaros se meten mucho al agua. Entonces, pues también esas cosillas hay que tomarlas muy en cuenta. Y ninguno de mis demás ejemplares, incluyendo a esta muchacha, ninguno tiene ese comportamiento de andarse metiendo en el agua. Entonces pues eso me alienta a pensar que realmente no tengo un problema de ácaros, que fue simplemente ese ejemplar que pues me llegó con ese problema, porque yo asumo que así llegó, desde que la traje así me llegó, junto con la otra que se me murió, que igual traía los ácaros, y la otra se salvó. O sea, la tercera por ahí, que ahí tengo todavía, está muy bien, come muy bien, ha crecido bastante bien, y pues según el veterinario que ahora me la revisó, pues no tiene nada de ácaros. Entonces pues ahí está la cosa, amigos.
tengan mucho cuidado, eso es lo que yo tengo de experiencia ya. A veces uno, porque yo me incluyo, a veces uno no quiere gastar en veterinario. O sea, dice, ya gasté tantos miles de pesos en este animalito y todavía llevarlo al veterinario y gastar, que tampoco son baratos y todo. Pero pues creo que es lo mejor, o sea, tanto si lo quieren ver por cuidar su dinero, que no se les muera un animal que les costó varios miles de pesos, y también que debería ser más importante para nosotros, pues porque por cuidar una vida, ¿no? Porque no dejar que se nos muera un animalito que nosotros al comprarlo tenemos la obligación de ver por su salud y de hacer que no le pase nada. Entonces ya, si nos lo dieron mal, si venía con problemas o lo que sea, nosotros nos echamos esa bronca al comprarlo. Ajá. Entonces nosotros tenemos que cuidarlo. Claro que también es muy importante pues ver en dónde compramos nuestros animales y tratar de comprar de forma segura, ¿verdad? Que no comprar en cualquier lado, tratar de comprar con criadores pues reconocidos y todo, que tengamos más certeza de que nuestros animalitos no van a venir con problemas, o sea, de que no estemos comprando esos problemas, ¿verdad? Pero pues si ya lo tenemos, si ya tenemos el problema, pues hay que tratar de solucionarlo de la mejor manera para, tanto les digo, para nosotros, nuestro bolsillo, ¿no? Que pues todo estos animalitos cuestan, pero pues simplemente por cuidar la vida de nuestros animalitos. Ay, anda muy loquilla. Está bien bonita esta serpiente. Está hermosa. No sé ustedes qué piensen, pero a mí me encanta. Y pues sí, amigos, básicamente ese era el chismecín. Esta es muy nerviosa todavía está chiquilla y no ha tenido tanto manejo. Entonces es más nerviosona. Ya he notado que conforme van creciendo se les quita un poco esa situación también. A Chihuahua. Y aquí le vi medio raro algo. Pero pues no, creo que no. No sé si le vieron, le alcanzaron a ver, se veía como un bultito o algo ahí abajo. A ver. Como en la pancilla. Pero no. Bueno, ya luego la revisaré bien. Va muy bien esta muchachita. Ha estado comiendo muy bien, va creciendo. Todo bien con ella. Parece que todo bien. Y espero que pues que realmente no tenga nada de ácaros. Miren, ahí se ve su sustrato y pues no se le ve. Creo que nada, ¿verdad? Vamos a meterla ahí nuevamente. Y pues ahí estuvo este chismecín, amigos. Luego les cuento bien en algún otro video. Ya les contaré qué pasó con aquella serpiente que sigue en el veterinario. Si se le terminan por eliminar todos los ácaros y pues cómo vamos con esta situación. Y les digo, creo que no está por demás si tienen la posibilidad de comprar el Hot Shot y tenerlo ahí nada más preventivo. Hasta los que dicen, bueno, de lo que yo he visto, hasta los que dicen que puede ser tóxico y eso, sí dicen que teniéndolo afuera de los toppers, digamos, si tienes tu rack y lo pones ahí afuera del rack, está bien como prevención. La cosa es de cuando dicen que es peligroso y todo es si metes si lo metes dentro del topper, que muchos también lo hacen. Claro que no completo, pero sí le meten un cachito al topper y ahí es donde dicen que puede ser peligroso, pero sí, tengan mucho cuidado con esta situación de los ácaros, porque pues sí se dice que es un problema muy muy grande, del cual al parecer yo me salvé. Ya teniendo una serpiente con los ácaros, al parecer pues me salvé de que todas las demás se contagiaran. Pero bueno, amigos, ya vamos a dejar este video porque pues como era de esperarse ya me alargué un montón, pero pues espero que les haya sido de utilidad y al menos
pues entretenido, que no se me hayan aburrido aquí. Bueno amigos, pues nada más antes de terminar este video quiero recordarles que el día de hoy que se está subiendo este video, 27 de noviembre de 2024, se va a llevar a cabo la rifa de la gequita leopardo que voy a estar regalando en Animalia, para que estén muy al pendiente, porque únicamente van a tener 24 horas para reportarse el ganador. Si no se reporta, vamos a tener que hacer nuevamente el sorteo y sacar otro ganador. Así que deben de estar muy al pendientes para que se reporten de inmediato en cuanto pues saquemos al ganador. No son muchos los concursantes realmente. Al día de hoy que estoy grabando este video, van menos de 50 participantes, así que hay muchas posibilidades de que ganen. Entonces manténganse al pendiente y pues pues mucha suerte para todos. A ver quién se lo gana, y pues ya sea que sean ganadores o no sean ganadores, el próximo fin de semana 30 de noviembre y 1 de diciembre nos vemos en el Centro de Convenciones Tlatelolco para Animalia Otoño 2024. Ahí nos vemos. Ahí voy a andar yo los 2 días para que pues si me ven, ahí me saluden aunque sea, ¿verdad? Entonces pues ya queda todo listo para esta rifa. Recuerden que las solicitudes para participar en la rifa únicamente se recibieron hasta el martes 26, que si están viendo el video el día que se subió fue ayer. Martes 26 fue el último día para las solicitudes, y ya llegaron el día de hoy, miércoles 27, ya no podrán participar. Entonces pues parece que ahí vamos con esto del concurso. Nuevamente mucha suerte para todos. Y pues bien amigos, quiero agradecerles por haber visto este video. Espero que les haya gustado. Si es así, pueden darle like. También pueden dejarme cualquier tipo de comentario, opinión, consejo, sugerencia, queja, reclamo, lo que gusten, déjenmelo aquí abajo en el área de comentarios. Yo voy a leer todos y a todos les contesto. También, si creen que mis próximos videos pueden ser de su agrado, pues son bienvenidos a suscribirse a este canal, y si así lo hacen, no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. De igual manera, en la descripción de este video les voy a dejar los links para que vayan a mis redes sociales y pues por allá puedan ver lo que ando subiendo, me sigan, puedan darle like a algo si les gusta, algún comentario, o también pueden escribirme por allá un mensaje directo, y igual todos los leo y a todos les contesto. Amigos, yo soy Fernando Sevilla y este es su canal favorito, Eclosión Bichera, donde incubamos una pasión. Hasta la próxima, amigos.